Mi nombre es Belén Cortés y presentaré sobre la reproducción celular parte 2. A continuación se detallarán características importantes concedentes a la reproducción celular, enfocándose en el proceso y fases de la reproducción, junto con la definición de estas fases, además de hablar acerca del control que reciben las células para la reproducción de estas, y cómo estas células sanas podrían llegar a convertirse en células cancerosas. Una división mitótica está integrada por mitosis y citocinesis, principalmente, pero para un mejor orden e identificación, la mitosis se divide en 4 fases, en base a su aspecto y actividad de cromosomas, por lo que está la profase, metafase, anafase y telofase. Las fases son muy continuas y estas se fusionan con la siguiente. La citocinesis suele ocurrir dentro de la telofase, pero a veces este proceso no llega a ocurrir, por lo que hay varias células con muchos núcleos. Aquí sobresaltan 3 características. Los cromosomas duplicados llegan a condensarse, los microtúbulos del uso se forman y los microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. En la profase, los cromosomas duplicados se enroscan y condensan. También se desembalsa y desaparece el núcleo. Después del proceso de los cromosomas se empiezan a formar los microtúbulos del uso. En las células animales, los microtúbulos del uso nacen de los centriolos y en la interfase se crea un nuevo par de centriolos cerca de los originales. A partir de los centriolos, estos irradian los microtúbulos del uso, tanto adentro como fuera del núcleo y el exterior de la membrana plasmática, y forman los polos del uso. A la hora de que los microtúbulos del uso se forman alrededor del núcleo, la envoltura nuclear desaparece y aparecen los cromosomas duplicados. Cada cromática hermana tiene un cinetocoro y estos se unen a los extremos del microtúbulo del uso, que lo llevan al polo de la célula, y el otro cinetocoro se lleva hacia el polo opuesto. Durante la metafase, estos dos cinetocoros de un cromosoma duplicado se estiran y acortan, lo mismo con los microtúbulos, que se alargan o acortan hasta que los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Al final de este paso, los dos cinetocoros se unen a los microtúbulos del uso que los llevan a los polos opuestos de la célula. En la anafase, a la hora de que las cromátidas hijas se separan, se convierten en hijos independientes. Se cortan gracias a las proteínas motrices que fueron atraídas a cada polo de la célula. Los microtúbulos polares se alargan y llegan a empujarse para que los polos se alejen y la célula se convierta ovalada. Durante la telofase, los microtúbulos del uso se desamblan y desaparecen. Se logran formar una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Aquí suele ocurrir la citocinesis. Se aíslan los núcleos en su propia célula hija. En la citocinesis, el anillo se contrae y ciñe completamente el ecuador de la célula. Progresivamente se aprieta tanto que logra dividir el citoplasma en 2 células nuevas, mientras que la citocinesis de las células vegetales es distinto. Las vesículas se fusionan y se produce una placa celular. Los 2 lados de la membrana de la placa forman nuevas membranas plasmáticas entre las 2 células hijas. Luego de esto se inicia el proceso de G1 de la interfase. Este se regula por un número increíble de moléculas y algunos de los principios genéticos se aplican en los ciclos celulares de la mayor parte de las células eucariontes. Las actividades de enzimas específicas impulsan el ciclo celular. El ciclo celular se controla por una familia de proteínas llamadas cinasas, dependientes de las ciclinas. Las cinasas es una enzima que fosforila, por lo que estimula o inhibe la actividad de la proteína blanco. Estas cinasas solo se activan cuando se une a una tercera proteína ciclina. La mayoría de las células se encuentran en la fase G1 y una célula solo se divide si se reciben señales de moléculas, factores de crecimiento. Es decir que 1. Se estimula una célula en G1, se sintetizan proteínas ciclinas. 2. Se unen a ciclinas específicas. 3. Las ciclinas estimulan la síntesis y la actividad de las proteínas para iniciar la síntesis del ADN. 4. La célula entra en la fase S y se replica su ADN. La división celular puede ser peligrosa si no se regula bien. Hay 3 puntos de control y en cada uno hay un complejo proteico y se determina si se cumplió la fase específica del ciclo, pues regulan la reproducción de ciclinas o la actividad de las cinasas. 1. De G1 a S. 2. De G2 a mitosis. Y la 3. De metafase a anafase. Las formas funcionan notablemente bien, pero en la mitosis solo se reproducen clones genéticamente idénticos y en la reproducción sexual con la meiosis se surten los genes para reproducir organismos únicos desde la genética. A pesar de la replicación fiel del ADN, aún llegan a ocurrir errores
o cambios en el ADN que producen mutaciones. La mayoría suelen ser neutros o perjudiciales, por lo que son el origen de la evolución. Las mutaciones forman alelos, versiones alternativas de un gen, y logran producir diferencias en una estructura o función. La sucesión del ciclo celular se regula por dos procesos: uno, la reproducción y las reacciones a los factores de crecimiento que aceleran el ciclo, y dos, los puntos de control o verificación de la célula que detienen el ciclo si surgen problemas. Casi todas las formas de cáncer son el resultado del fallo de alguno de estos. Las proteínas producidas por dos tipos importantes de genes, los oncogenes y genes supresores de tumores. Los protooncogenes son genes que con sus productos proteicos favorecen a la división mitótica de las células. Son importantes para el control normal del ciclo celular. Y los genes supresores de tumores son que sus productos proteicos de este vienen de una división celular incontrolada y por la producción de células hijas con ADN mutado. Hay dos importantes genes dentro de este, el Rb y el p53. Usualmente la Rb inhibe la transcripción de varios genes y su producto proteico se requiere para la síntesis del ADN. La fosforilación del Rb por la ciclina suprime esta inhibición en la fase G1. La p53 regula indirectamente la actividad de la Rb. Las células sanas tienen poco de este y si la célula está dañada aumentan las concentraciones del p53. La p53 estimula las proteínas que inhiben las ciclinas y si eso sucede la Rb no se fosforila y se bloquea la síntesis del ADN. A la hora de que se repara el ADN, la concentración de p53 se regula. El inicio vuelve a ser como debe de ser y si este ADN no se repara, la p53 inicia la apoptosis, que es muerte celular. La oncogénesis es una mutación que puede llevar a un protogen inocuo a un oncogen que cause cáncer. Las mutaciones en los genes de las ciclinas pueden hacer que éstas se sinteticen sin mesura. Una célula podría saltarse un punto de control y se dividiría más de lo que se debiera. Los genes supresores de los tumores inactivos, la Rb o la p53 se puede mutar de modo que no realicen sus funciones. La Rb mutada imitará la Rb fosforilada y la p53 mutada quedará inactiva. Cualquier mutación prosigue la replicación sin importar que el ADN esté dañado o no. Una célula renegada sobrevive y logra reproducirse y como la división mitótica transmite fielmente la información, las células cancerosas originales darán células hijas cancerosas. Es difícil ponerle el fin al cáncer porque las células cancerosas como las sanas usan el mismo sistema, por lo que los tratamientos lentifican la multiplicación de las células cancerosas. Es de vital importancia conocer todo lo que ocurre en nuestro organismo. A pesar de que no se ve y muchas veces ni se llega a notar algún cambio, el cuerpo humano está en un proceso continuo que llevan a sostener la vida como tal y la conocemos. Los procesos son importantes para que también la raza humana evolucione y muchas veces se llegan a desembocar varios problemas como enfermedades, por lo que siempre hay que estar al tanto.